Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Y hoy pues tenemos el taller del quinto paso. Por aquí le damos la bienvenida al príncipe que está en esta mañana con nosotros y también le damos la bienvenida a Josefina que ha de estar coordinando el día de hoy. Así que adelante, Josefina. No se oye, Josefina. Familia, hola, buenos días, personas que nos escuchan. Bueno, hoy estaré prestando, no, ¿cuál prestando? Agradezco tener la oportunidad de hacer servicio, eh, servicio con amor. Agradezco al hacedor de todo, a- al creador de el ser humano, a la conciencia de este foro Palabra en Acción, foro de libre expresión. Y, y también gracias a yo por darme esa oportunidad de ser útil. Y el primer servicio es la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos, hoy, aquí y ahora, para nosotros 10 de abril 2026. Y como está siendo grabada, pues no sé en qué momento alguien estará escuchándolo. Lo que sí sé es que es su tiempo. Es bueno, es agradable y es perfecto. Y se titula así nuestra reflexión del día de hoy. Cuando llegué a Neuróticos Anónimos. Cuando llegué a Neuróticos Anónimos, Dios no abrió las puertas del cielo y me dejó entrar, pero sí abrió las puertas del infierno y me dejó salir. Para aquellos que gustan de la investigación, mayor información en el libro de la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional en la página 113. Comparte un miembro de Neuróticos Anónimos, hombre o mujer, no lo sé, dice lo siguiente. Esta frase fue un impacto para mi mente, pues para mí esos momentos de disturbio emocional eran más que un infierno. La obsesión se apoderaba de mí y era como estar enloquecido dentro de una paradoja que no me dejaba dormir, comer ni tener ningún interés por vivir, abandonándome a la autocompasión, sintiéndome verdaderamente un tornado dentro de mi mente, pues un tornado destruye todo a su paso y nadie puede salir de él. Afortunadamente encontré un poder superior que me abrió las puertas del infierno, que es la neurosis, para retomar la calma con un programa de salud, amor y alegría. No volveré más a ese infierno. Bueno, eso es lo que comparte un miembro de Neuróticos Anónimos, pero bueno, ahora me toca la otra parte de este servicio que se me ha concedido y me encanta. Y tú que hoy tienes el servicio, ¿qué puedes compartir al respecto? Bueno.
Pues primero a mí se me dio la oportunidad, esa es mi historia, de llegar a otra comunidad de 12 pasos. El detonante es el alcohol. Ahí regresé por segunda vez después de haberme ido 17 años. Como la enfermedad no fue tratada, aunque 15 años no consumí alcohol, bueno, pues la enfermedad fue en aumento y llegué muerta en espíritu, fracasada, con muchas riquezas materiales, incluso riquezas humanas, como pareja, esposo e hijos, progenitores, hermanos, coma, etc., con casa, con una flotilla de autos, de carros, con una empresa, bueno, con todo eso que algún día, en algún momento en mi vida yo pensé que cuando lo tuviera iba a ser feliz. Sin embargo, me sentía sola, triste y abandonada. Y una canción. Ese tiempo yo no comía, no dormía y lo otro tampoco. Era una mendiga, correteando la chuleta, estirando la mano, esperando amor, aceptación, aprobación, reconocimiento. Y eso no significa que no lo recibiera. Lo que sí es una realidad es que no me fue suficiente. Siempre quería más y más y más y más. Era como un barril sin fondo. Y tardé mucho para escuchar esta frase. Y hasta ahorita la voy entendiendo y comprendiendo. Lo que sí es una realidad es que esa vida que yo vivía hasta ese día, 14 de noviembre, que crucé la puerta, eh, ese día algo sucedió en mí. Y yo recuerdo como si fuera hoy, cuando subí a la tribuna a compartir después de declararme una enferma alcohólica. Yo decía que estaba harta de la vida que estaba llevando, harta, hasta la coronilla. Y algo sucedió ese día. Jamás volví a ser la misma. Y fue tan impactante y tan poderoso que en aquel entonces, quien yo creía iba a ser mi compañero de vida y que hoy doy gracias a Dios que no lo es, fíjate que él percibió y me dijo, algo te sucede, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo dije, nada. Así me mantuve ese día, ese 14 de noviembre. Me volvió a preguntar al siguiente día, porque yo soy de las que asiste hoy sí, mañana también, al mayor número de reuniones. Y me pregunté el 15 de noviembre otra vez, ¿qué me pasa? Y me sostuve nada, nada. Y el día 16 de noviembre me vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te ves diferente? ¿Algo te sucede? Dime. Y le dije, estoy yendo a Alcohólicos Anónimos. No pude sostener una mentira. Por primera vez hablé con verdad, mi verdad. Por primera vez enfrenté el miedo al que dirán, al no me gusta, al que si vas, o sea, a enfrentar esas cosas, esos miedos que se desbordaron, se convirtieron en temor. Y desde entonces vamos de victoria en victoria. Un trabajo arduo, constante, muy doloroso, pero sobre todo extremadamente majestuoso, maravilloso, de gran bendición para mí y para la familia. Y bueno, mis relaciones interpersonales son espectaculares. Mi mayor conflicto es con la gente que no me conoce, porque a muchos les generan pues opiniones
diversas, ¿no? Loca, fanática, religiosa, mentirosa, coma, etc. Pero he entendido y comprendido. El ser humano de lo que está lleno su corazón, de eso habla su boca. Y a mí me toca, pues, respetarles. No se me olvida cómo me sentía cuando yo estaba de aquel lado. Y pues pido por esos seres humanos, le pido a Dios que les ayude, porque es muy triste cómo se vive cuando se está enfermo, desconectado de la fuente dadora de la vida. Para mí, Cristo Jesús. Entonces aquí estamos. Y pasando al siguiente servicio, ¿verdad? Fíjense que la semana pasada nos quedamos en la página 2. En la página 2, en el párrafo 9. Déjenme ver si de pura casualidad me están colaborando con ponerlo en la pantalla. El párrafo número 9. Este párrafo inicia con este paso vital también fue el medio. Ahí nos quedamos. Quinto paso. Agradecemos profundamente a nuestro facilitador, Víctor Javier, que siempre está con nosotros apoyándonos para tener una mayor comprensión, pero sobre todo la oportunidad de escuchar su experiencia y que es de bendición para nosotros. Muchísimas gracias, Víctor Javier. Mm, Esperaba ver a nuestra princesa Marla, pero no la veo. Ok. Víctor Javier, ¿quieres dar una introducción mientras empiezo con la lectura? ¿Podrías apoyarme para no quedarnos en silencio? Tengo trabado el teléfono. Gracias. Ánimo, Josefina. Aquí está. Ya lo tenemos, Víctor. Gracias. Bueno, pues hoy estamos hablando de admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestro defecto de carácter. Las causas. ¿Cuál ha sido la causa real que nos ha movido, que nos ha cambiado la vida, que nos hizo difícil la vida, pero que ahora lo podemos ver de forma diferente y tenemos la opción de apoyarnos a nosotros mismos en base a un programa de recuperación? Estamos hablando del paso 5 el día de hoy. Adelante, Josefina. Muchísimas gracias. Dice así, este paso vital también fue el medio por el cual empezamos a sentir que se nos podía perdonar, sin importar lo que hubiéramos hecho o pensado. Además, en este paso, frecuentemente trabajamos con nuestros padrinos o nuestros consejeros espirituales y por primera vez nos sentimos verdaderamente capaces de perdonar a otros, sin importar la profunda, sin importar la profunda convicción que teníamos de que nos habían hecho un mal moral, a ver, que nos habían hecho un moral,
y nos habían hecho un mal. Nos habíamos convencido de que era conveniente perdonarlo todo, pero solo fue hasta que abandonamos resueltamente, hasta que nos abandonamos resueltamente al quinto paso, cuando supimos que podríamos recibir y otorgar perdón. Aquí termina este párrafo, Víctor Javier. Guardo tantito silencio y si hay algo que compartir, te escuchamos. Si no, continúo con la lectura. Gracias. Otro Bueno, bien, cuando adelante. nosotros, cuando nosotros estamos estableciendo valores importantes en nuestras vidas, dentro de este paso de confrontación, este paso en el que discutimos nuestros problemas a fondo para poder descubrir la raíz del problema en nuestra manera de pensar, nuestra forma eh, de falsear nuestras vidas, como algunas maneras de pensar nos llevaban a la autodestrucción, a la autodevaloración. Habíamos recorrido muchos caminos, pero ninguno de aquellos caminos nos había dado un resultado favorable. Necesitábamos encontrar algo verdaderamente a nuestra medida, algo que nos hiciera colocarnos en la perspectiva correcta. Habíamos vivido equivocados la mayor parte del tiempo e ignorantes fundamentalmente de nosotros mismos. Ahora había que aprender a hablar de nosotros, de lo que considerábamos nuestra realidad, nuestra verdad. Confrontarnos con nosotros mismos nos daba un gran temor. Sí, llegamos a estar convencidos de que teníamos que trabajar con un perdón general, pero también teníamos que descubrir qué es el perdón, porque seguramente muchos nos habíamos atascado en la frase de perdono, pero no olvido, como amenazante hacia el futuro. Sin embargo, teníamos que desglosar esa frase para entenderla de una forma más amable, menos agresiva. Comprendimos que el perdón no es sinónimo de olvido. Puede ser sinónimo de olvido para Dios, porque tiene la capacidad para olvidar. Pero el ser humano, aunque tiene la capacidad para guardar en una memoria subconsciente las cosas, no olvida. Y como el perdón no es sinónimo de olvido, y el perdón no se trata de olvidar, se trata de desarrollar la habilidad de la humildad para aceptar los errores que hemos cometido o que otras personas han cometido con nosotros, dejando de ser jueces, verdugos y jurado de nuestros propios hermanos enfermos, porque somos hermanos en la esclavitud de la enfermedad espiritual con la humanidad. No es con un grupo de personas, es con la humanidad. El mundo entero se encuentra enfermo. El mundo entero está atrapado en la enfermedad espiritual. Y en ese mundo estamos nosotros. Nosotros que estamos saliendo de la cueva donde estábamos esclavizados. Así que habíamos de encontrar valores nuevos acerca del perdón. ¿Qué sería el perdón hoy para nosotros? Para nosotros el perdón, primero, aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas cuando hicimos el inventario moral de nosotros mismos,
y que empezamos a meditar con Dios sobre estas situaciones para que nos ayudara a descubrir en dónde estaba nuestra falta o nuestro error. Queríamos ser objetivos, pero no podíamos, porque las vendas del engaño todavía estaban en nuestras mentes. La falla de las memorias, el orden de los acontecimientos, donde solamente unas 15 o 20 situaciones eran lo que nos lastimaba, porque atesorábamos más el daño que nos habían hecho que el daño que nosotros habíamos hecho a otras personas. Así que ese desequilibrio emocional se convirtió en memorias sensitivas o memorias de reacción que traducido al lenguaje del paso de recuperación se había convertido en defecto de carácter, una memoria sensitiva, una orden establecida en el corazón humano, una reacción instintiva que no se podía quitar con el análisis del cuarto paso. Teníamos que profundizar más en ella, en este asunto del perdón. Tenemos que entender que el perdón es un proceso, que el perdón no simplemente se otorga o se recibe. Teníamos ideas obsesivas en cuanto al perdón se refiere, como necesito que me perdone. Sí, de veras, necesitas que te perdone quién. Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amante, tu esposo, tu amigo, tu compañera, tu compañero. ¿Quién necesitas que te perdone? La realidad es que nosotros no necesitamos que nos perdonen. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros tenemos un contacto consciente con Dios y les exponemos un problema y le rogamos a Dios que nos ayude a perdonar esta situación y que nos perdone el daño que nosotros hicimos y que analizamos el asunto desde la perspectiva de la responsabilidad con la ayuda de un acompañante, entonces vemos la parte de responsabilidad que me corresponde en el problema y la parte de responsabilidad que le corresponde a la otra persona. No pensamos desequilibradamente por la mea culpa, no, por mi culpa, no. Regularmente en un problema hay dos responsables y tenemos que deslindar cuál es la responsabilidad del otro y cuál es mi responsabilidad. ¿Para qué? Para aceptar con claridad la lección que yo necesito aprender. Aprender a hacer inventarios de este tipo fue relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir claramente, Padre, yo fui responsable porque le di exagerada confianza a esta persona, le perdoné una, dos, tres, cuatro veces, permití demasiado el abuso y fui exageradamente humilde que rayé en la soberbia y sabe una cosa, esa persona al final me estafó, me robó, me mintió. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, yo, yo perdono a esa persona porque tú me has perdonado y le perdono y le dejo libre. Y desde hoy en adelante voy a pensar en esa persona como algo que fue y ya no es. Pero también voy a poner límites. No volveré a confiar en esa persona. Mientras no demuestre verdaderos cambios de juicios y actitudes, no confiaré en esa persona. Y así fue. Lo puse fuera de mi vida. Puedo verlo, puedo saludarlo,
dialogar con él, con esta persona, pero no es mi amigo. Es un vecino, pero no es mi amigo. Ni lo voy a aceptar como tal. Es muy servicial, sí, pero es un traidor, un infame. No, no hay cabida para él en mi vida. Lo he perdonado, sí, lo he perdonado, pero también me tengo que proteger de mí mismo y tengo que poner límites. Y se han puesto esos límites. El perdón no es solamente la palabra perdón, sino que está el punto de la reconciliación. La reconciliación es cuando nosotros determinamos poner un límite a las personas para que no estén en nuestras vidas, ya que suelen ser enfermizas y tóxicas, porque ellos no pueden deshacerse de su problema y lo comprendemos y tenemos misericordia de la persona, pero yo no puedo jugar con la serpiente, porque en una de esas me muerde de nuevo. Mejor que se quede fuera. Esto para mí resultó bastante importante, el entender esta confrontación, porque en este hecho no solamente me vi envuelto yo, sino se vio envuelto el sufrimiento de una persona y la muerte de esa persona. No es fácil el hecho de estar viendo al que consideras el origen de un gran mal. Y si he perdonado y no he reclamado legalmente nada, es precisamente porque he perdonado y he dejado el juicio a mi Dios, que Él juzgue entre Él y yo. Por eso, cuando entendemos esto de un perdón general, o sea, perdonar a todos, sí, pero tengo que valorar cada situación, cada problema, porque es diferente. Yo he perdonado actitudes a personas que viven conmigo y siguen estando conmigo y convivimos y compartimos, pero ellos también han cambiado sus actitudes. Ese es el diario de la vida. Ahora, en el asunto del pasado, había que aceptar el perdón de Dios. Cuando Dios habló a mi vida a través de su palabra en Hebreos 9:14, fue un abrir mis ojos. Siempre lo había leído, pero no lo había comprendido. Cuando leí esta parte de Hebreos 9:14, dice que el sacrificio espiritual del Señor Jesucristo limpiará sus conciencias de toda obra muerta. Entonces dije, limpiará mi conciencia. Pero si yo ya recibí el perdón de Dios, pero si yo ya recibí de su espíritu, ¿cómo puedo aplicar ese perdón? Y empecé a trabajar con las memorias. El rechazar la acusación que venía de las cosas que hice en el pasado o las cosas que me hicieron en el pasado, esos fantasmas que atormentaban, empecé a derrumbarlos con la verdad del perdón de mi Dios. Y con esa verdad fui diciendo, no te acepto. Y no te acepto porque tú eres parte de un pasado. No te acepto porque Dios ha pagado por mí.
Así que es aquí donde empezamos a desarrollar la habilidad de perdonar. El perdonar y el solicitar perdón. Cuando voy a alguien a solicitarle un perdón o cuando he ido en el pasado a solicitarle un perdón porque reconozco que hice mal y que he estado dispuesto hasta ir hasta la cárcel si así lo desea o pagar el daño que he cometido cuando ha sido físico en sus cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando yo voy, yo ya voy con el perdón que Dios me dio y voy a solicitar el perdón a esa persona, no para que yo me libere, porque yo estoy libre, no, voy para que ella entienda lo mal que me siento por el daño que le causé y que me perdone para su propia liberación. No para mi liberación, sino para su propia liberación. Esto eliminó la frase de que necesito el perdón de la tal o cual persona. No, tengo que hacerlo, tengo que ir a la persona y explicarle sí, porque es mi deber. Si algo, si vas al altar y en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces, Dios dice así y yo voy a ponerme a cuentas con él. Si él se niega a perdonar, lo siento, es su problema, no es mi problema. Yo no tengo por qué sufrir porque me niegue un perdón. No es Dios. Dios me ha perdonado y he hecho lo que Dios me ha dicho. Ten paz con tu hermano hasta donde tú puedas. Entonces me he puesto en paz con el hermano, con el amigo, etcétera, porque he hablado y he dicho lo que tenía que decir. Y si dices no, como alguien me dijo, nunca te voy a perdonar yo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues yo ya no volví a decirle nada. Nada, le dije. Y un día su boca se abrió y dijo, yo te perdono. Yo sonreí y sonreí porque por su liberación. Por eso sonreí, por la liberación de esa persona. Porque el perdón me liberta a mí. El perdón me libera a mí. Cuando yo perdono, me libera. Cuando le pido perdón a otros, si me perdona él se va a liberar. Si no me perdona, él va a seguir enfermo, no yo, porque yo no soy el responsable de su respuesta. El que es responsable de su respuesta es la otra persona. Por eso es importante la discusión que tengamos con una persona que comprenda de qué se trata el quinto paso, de descubrir los engaños que nosotros hemos venido trayendo, derrumbando esos argumentos mentirosos y estableciendo verdades claras y determinantes. Adelante, Josefina.
Otro bien que podemos esperar como resultado de la admisión de nuestros defectos ante otro ser humano es la humildad para frecuentemente, perdón, la humildad, palabra frecuentemente mal interpretada. Para los que han hecho progresos en Neuróticos Anónimos, significa el reconocimiento manifiesto de que quienes somos de quienes somos en realidad, seguido por un esfuerzo sincero de llegar a ser lo que podríamos. Por consiguiente, nuestro primer motivo práctico hacia el logro de la humildad deberá consistir en el reconocimiento de nuestras faltas. Ningún defecto podrá corregirse si no vemos con claridad en qué consiste, pero tendremos que hacer algo más que ver. El vistazo objetivo que de nosotros mismos logramos en el cuarto paso fue, después de todo, solamente un vistazo. Todos vimos, por ejemplo, que nos faltaba honradez y tolerancia, que a veces nos acosaban la lástima por nosotros mismos o los delirios de grandeza. Pero aunque esta experiencia haya sido humillante, no implica necesariamente que hayamos adquirido humildad verdadera. Si bien ya habíamos reconocido nuestros defectos, todavía estaban ahí. Algo tenía que hacerse a este respecto y pronto descubrimos que aunque deseáramos y estuviéramos dispuestos a librarnos de ellos, nosotros solos no podríamos eliminarlos. Bien, comprender dentro de este paso, comprender el por qué las personas actúan como actúan y por qué nosotros hemos actuado como hemos actuado, es pasar de la rebelión a la mansedumbre. La rebelión es una falta de fe y la fe proviene del conocimiento. Una fe sin conocimiento es una fe ciega, es una fe torpe, es una fe necia. Pero cuando la fe tiene su base en el conocimiento, nuestra vida se vuelve transformadora. Teníamos que aprender. Y solamente otra persona que conociera o entendiera mejor esta lección del quinto paso pudiera ayudarnos a establecer parámetros más claros y definidos para sanar nuestras vidas emocionales. El defecto de carácter no podíamos quitarnos nosotros solos porque no sabíamos cómo era el proceso. Alguien tendría que decirnos que el defecto de carácter es una memoria de reacción. El defecto de carácter es una memoria sensitiva, como dice la psicología. Una memoria sensitiva. ¿Qué es una memoria sensitiva? Es una orden establecida en el corazón humano que la misma persona ha creado
sin darse cuenta, con la repetición de su odio, de su enojo, de su resentimiento, de su recuerdo. Ha convertido una emoción en un sentimiento. Y el sentimiento se convirtió en un resentimiento. Y el resentimiento se convirtió en un defecto de carácter. O memoria sensitiva, memoria de reacción. No es el pasado, es el presente. El problema es presente, no pasado. ¿Por qué? Porque es la suma total de los actos repetidos las que formaron una memoria de defensa que reacciona sin que nosotros pensemos o tengamos que razonar en algo, sino es una memoria de reacción. Cuando nosotros eliminamos un defecto de carácter en nuestras vidas, transformamos esa memoria de reacción. ¿La transformamos en qué? ¿En qué la transformamos? La transformamos en una memoria de reacción positiva. Pero ¿cómo podemos transformar esa memoria? Necesitamos hacer cosas importantes como cuáles. Primero, necesitamos valorar nuestra situación ante este tema del defecto de carácter. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Si podemos encontrarlo. Si no podemos encontrar el origen, no importa. Pero sí podemos cambiar la memoria, aunque no encontremos el origen del problema. Podemos aludir que es parte de la enfermedad, que es una manifestación de la enfermedad, pero es algo que nosotros producimos. Que puede ser que nuestra memoria, como ya se definió, se pierde en la información del pasado. Ahí está, pero se pierde. Para nosotros, el 97% de nuestras memorias no recordamos. Así que del 1 al 3% nada más son las que recordamos. No podemos sanar por la memoria. Tenemos que actuar en consecuencia. Así que una vez definido el defecto de carácter, sea la ira, o sea la depresión, o sea la conmiseración, o cualquier otro problema de obsesión, de reacción. Porque no solamente son los 7 defectos de carácter, sino que hay reacciones que te deprimen, reacciones que te hacen enojar, reacciones que te hacen sentir frustrado o triste. Bueno, uno tiene que valorar esos aspectos y saber por qué se hunde la persona en esa depresión o por qué se hunde la persona en un enojo o en una ira. ¿Por qué se está estableciendo o por qué se estableció esa memoria de reacción? Una memoria de reacción no puedes pararla. Actúas en consecuencia. Te puedes arrepentir de la acción y puedes pedir perdón, pero vas a volver a hacerlo, porque es una grabación. Es una grabación sensitiva, que siempre que salga algo parecido a un supuesto ataque de otra persona, la persona reaccionará. Así que esto no se puede quitar por el cuarto ni por el quinto paso. Es un trabajo que necesitamos hacer. Primero, valorar la reacción. Tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo aprendió y que nuestra mente tiene que desaprender y aprender. Y en esta acción de desaprender y aprender y comprender los valores del cuerpo,
las reacciones que tenemos ante una situación de memoria sensitiva, entonces tenemos que valorar cómo nos sentimos, qué es lo que aprendió el cuerpo. Lo que yo siento es lo que el cuerpo aprendió. Y así como aprendió, puede desaprender. ¿Qué aprendiste a sentir? Aprendí a temblar, aprendí a que mis tripas se revolvieran, aprendí a ir al baño antes de enfrentarme a una situación, todo por una situación nerviosa y una falta de control del cuerpo. Un aprendizaje a través del instinto, pero que ahora, a través de un aprendizaje espiritualmente racional, vamos a cambiar esos aspectos. Aquí, los cambios de valores implican viajar a otro paso, donde continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Esto indica que teníamos que practicar el paso 10. En cuanto a las memorias de erección se refiere, porque teníamos que aprender a conocernos en nuestras virtudes y en nuestra manifestación de nuestros defectos. Teníamos que vivir un proceso de cambio, pero antes teníamos que entender cuál es ese proceso, cuáles van a ser las estrategias que tengo que utilizar para empezar a desarmar esta memoria y cambiarle su situación. Cuando después de algunos ejercicios, a veces fuertes, a veces menos fuertes, pues logramos vencer, los que éramos depresivos dejamos de ser depresivos, ya no somos depresivos. Aprendimos a manejar la ansiedad y el miedo. Aprendimos a manipular nuestras emociones de manera adecuada. Aprendimos a enseñarle a nuestro cuerpo y a escuchar a nuestro cuerpo y no ponerle valores que se me vengan a la mente, sino entender que estoy sufriendo una reacción que es por causa de un pensamiento. No es una reacción simple y sencillamente porque el cuerpo me está diciendo que no. El cuerpo está reaccionando por un pensamiento. Y tengo que revalorar el pensamiento que está accionando el cuerpo. Un ejemplo práctico y clásico es cuando la gente dice que ha perdonado. He perdonado a mi madre. Y un día va y se encuentra con su madre y resulta que siente enojo, siente fastidio, siente molestia, siente un vacío en el estómago o que se le mueven las tripas. Y entonces dice la persona equivocadamente, no la he perdonado. No, no es eso. Es que tu cuerpo reacciona ante un evento porque así aprendió. Pero el perdón, como el amor, es una decisión. Yo decido perdonar. Y no importa cómo me sienta, y no me importa lo que haga mi cuerpo, si me dan taquicardia, si se me mueven las tripas, si tiemblan mis piernas, si se me ponen las orejas calientes. No me importa eso. Yo he decidido perdonar. Y en esa manera, sí, como dicen luego, mantras, se le dicen, creo, ¿no? A esa orden. Y en esa afirmación me quedo. Y no me importa lo que siente el cuerpo. Y no le voy a dar un valor que no tiene. Quien decide soy yo, no el cuerpo. Y con el tiempo las cosas se van. Y dejamos de sentir esas cosas. Se van, porque el cuerpo
aprendió, nuestra mente aprendió, nuestra memoria empezó a cambiar y empezó a ser una memoria de reacción sensitiva. Siguió siendo una memoria de reacción sensitiva, pero ahora con una nueva información. Y la información es que hemos cambiado ese evento. Y ya no reaccionamos con ira, con enojo, con fastidio, etcétera, porque empezamos a valorar adecuadamente nuestra situación. En el quinto paso se nos habla de esto, de que solos no podemos cambiar un defecto de carácter. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque el defecto de carácter es una memoria sensitiva. Por lo tanto, la única forma de cambiarla es con un esfuerzo constante, con el análisis, el inventario, el apoyo de la oración y la meditación y, naturalmente, con una práctica disciplinada. No importa lo que mi mente loca piense, no importa lo que yo sienta, yo he decidido perdonar. Y entonces vamos a cambiar esas formas de reacción. Ya no vamos a reaccionar con enojo. El paso 10, nos brincamos rápido al paso 10 porque se une al paso 5. Y en el paso 10, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos los inventarios diarios. ¿Para qué? ¿Cuál es la situación del inventario? De acuerdo al objetivo del paso 10, dice que nosotros debemos desarrollar la habilidad de hacer inventarios. Al principio lo hacemos por escrito, pero posteriormente nuestra mente se graba el trabajo y lo hace por ella misma. Y ella misma, antes de que reaccionemos, ya está haciendo inventarios sobre una situación. No nos alteramos, sino que tenemos visión de las cosas y tomamos una decisión clara por el bien común, ya no porque a mí me da la gana. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el aprendizaje de los inventarios en el 10º paso, porque de eso se trata, de que se vuelvan una memoria de reacción esos inventarios antes de una situación. Piensa, piensa, piensa antes de actuar. La forma en que logramos practicar ese axioma, piensa, piensa, piensa antes de actuar, es desarrollando la habilidad mental de los inventarios diarios en el momento. ¿Qué dice el paso 10? Continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Lo que te mueve te checa. Lo que te mueve te checa. El problema no es la otra persona, porque la otra persona no lo está sintiendo. El problema eres tú. Lo que te mueve te checa. Y ahí es donde hacemos inventarios. Por eso es importante detectar, admitir y corregir. Y en la corrección tenemos que usar una variabilidad de estrategias, pero una de ellas es el conocimiento de cómo reaccionamos ante diversos eventos y cómo queremos reaccionar con inteligencia emocional. El paso 10 nos ayuda a tener inteligencia emocional, a desarrollar una nueva forma de juicio en las cosas. Bueno, pues hemos llegado al punto, ¿verdad? Al punto final de nuestra conversación el día de hoy en cuanto a este quinto paso. Vamos a continuar con este mismo paso el próximo viernes, pero vamos a dar oportunidad
para que ustedes también compartan con nosotros en sus dudas, en sus comentarios, en su experiencia personal o como usted guste expresar lo que usted necesita expresar.